Miércoles 24 de julio del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La acción de protección solicitada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez, fue negada por una jueza de Ibarra, quien consideró que no existiría vulneración de derechos porque aún no han iniciado los juicios políticos en contra del funcionario. La jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores, María de las Mercedes Cuastumal, negó la acción de protección de medida cautelar solicitada por el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez. Bajo el argumento de que no se ha demostrado, obviamente, la amenaza o a una violación o una pretendida violación de un derecho constitucional, que es lo que alegaba la parte contraria. Esta decisión se habría tomado en base al artículo 33 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como un respeto a la Constitución y a la norma jurídica. La facultad fiscalizadora y de control político de la Asamblea Nacional definitivamente debe ser respetada, y así se lo ha ratificado aquí en Imbabura. Dicha audiencia se llevó a cabo en la ciudad de Ibarra y duró alrededor de 2 horas. Según argumentó la magistrada, una de las razones sería que no existe vulneración de derechos porque aún no han iniciado los juicios políticos en su contra. No han sido ni serán vulnerados los derechos de ningún ciudadano, él tiene todo el derecho a la defensa. Durante la audiencia, un grupo de opositores se apostaron a las afueras de la unidad judicial, donde solicitaban la salida de Tuárez y del consejero Walter Gómez, que también es sujeto de proceso de juicio político, que se lleva adelante en la Comisión de Fiscalización. Con esta decisión, el juicio político que se le sigue a Tuárez en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional seguirá su curso. Básicamente estamos en un sexto paso, digámoslo así, dentro de la Asamblea Nacional, dentro de la Comisión de Fiscalización justamente, y en este momento obviamente se va a dar paso a la evacuación de pruebas, comparecencias y demás, para ver si se determina y se recomienda o no el juicio político. Recordemos que para solicitar las medidas cautelares, Tuárez argumentó que el juicio político se habría presentado con base en acciones previas a su ejercicio como funcionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, que se posesionó el pasado 13 de junio del 2019, informó Patricia Aldaz. En la Comisión de Fiscalización continúa el proceso para un posible juicio político de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Este miércoles compareció ante la misma la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín. El lunes próximo será el turno de los propios consejeros para presentar pruebas de descargo. Que el proceso de calificación estuvo a cargo de una comisión verificadora que, entre otras cosas, revisó los datos proporcionados por 200 postulantes al Consejo de Participación Ciudadana, fue lo que Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, explicó en la Comisión de Fiscalización como parte del proceso que se sigue para un posible juicio político en contra de los actuales miembros de este organismo. Una vez que se reciben estas postulaciones, la comisión verificadora realiza esto, lo que la misión, cumple con la misión por la que fue conformada, que era de mirar si cumplían con todos los requisitos. Las preguntas de los asambleístas presentes se centraron en la calificación del ahora presidente del Consejo de Participación, José Tuárez. Atamaín presentó documentos. Que la comisión verificadora tiene como documento oficial la cédula de ciudadanía, en el que ustedes pueden ver, inclusive me decían por el traje, no, en la cédula ustedes pueden ver que es un ciudadano que no tiene el rango de sacerdote y no lo dice ni en la instrucción dice superior y en la profesión de diplomado superior. Los cuestionamientos a su intervención no faltaron. Es cierto que hay una comisión verificadora y no tenemos un proceso que podamos verificar si la documentación efectiva es original o tiene validez. Esta comisión no es verificadora, pues. Esa comisión solamente es receptora de documentos. Fue designado ya, pasemos ese capítulo, ya fue designado, con errores, con limitaciones, con todos estos problemas, pero no puede desempeñarse. Es decir, está en una flagrante violación a la ley. Este proceso, que terminaría con un juicio político, se lo sigue por el presunto incumplimiento de funciones de 4 de los consejeros de Participación Ciudadana. El lunes tendrán ellos que comparecer en esta misma comisión para presentar sus pruebas de descargo. En Quito informó Andrea Urbe.
Walter Gómez, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se acogió al derecho al silencio y se calificó como perseguido político. Lo hizo cuando acudió a la Fiscalía General del Estado a rendir su versión por la denuncia penal en su contra. En medio de rechazos por el supuesto irrespeto al debido proceso, llegó Walter Gómez a rendir su versión en la Fiscalía General del Estado. No existe en este momento ningún tipo de garantías frente a este proceso y por ende me he optado al derecho al silencio, ¿verdad? Y considerando de que soy un perseguido político en este momento. Gómez, al igual que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, y las consejeras Rosa Chalá y Victoria de Sintoño, están siendo investigados por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Diego Córdoba, abogado de Gómez, también dejó sentado su malestar. En un acto de buena fe y lealtad procesal hemos comparecido ante la Fiscalía General del Estado para que vea el pueblo ecuatoriano y el órgano punitivo estatal que no tenemos nada que temer y que estamos poniendo la cara a este proceso penal. Consejero, con todo el respeto, cada vez como que ustedes están contra la espada y la pared. Bueno, estamos ahorita en una indagación, no podemos decir más nada. Este miércoles también tenían que rendir su versión, Chalá y de Sintoño, pero no acudieron, como tampoco lo hizo José Tuárez, porque tenía que estar presente en audiencia de medidas cautelares que solicitó en la ciudad de Ibarra. La denuncia penal en contra de los cuatro se presentó por la intención de crear una comisión técnica que se encargue de analizar el proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional, a pesar que existe una resolución de la propia Corte que lo impide. Los demandantes son los asambleístas Yanine Cruz y Raúl Tello, como Ramiro García del Colegio de Abogados de Pichincha y Giovanni Tariguana, de Unidad Popular. Creo que es un importante precedente. Ningún funcionario público, ninguna autoridad puede estar por sobre la Constitución, por sobre el dictamen de la Corte Constitucional. A quienes no acudieron al llamado de la Fiscalía se les deberá designar nuevo día y hora, informó Héctor Romero. El Comité por la Institucionalización de la Democracia presentó ante la Corte Constitucional su propuesta de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Fue el propio Pablo Dávila, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, quien acompañado de un grupo de simpatizantes y miembros del Comité por la Institucionalización de la Democracia, que llegaron hasta la Corte Constitucional para presentar dos preguntas con las cuales buscan un solo objetivo. Hemos trabajado intensamente en preparar la propuesta jurídica para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para ello formularon las dos preguntas que esperan sean calificadas su constitucionalidad por parte de este alto tribunal. La primera dice: con la finalidad de fortalecer la independencia y el control entre las funciones del Estado, ¿está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se transfieran las facultades de designación de las autoridades a la función legislativa, organizándose esta a través de un sistema bicameral? Es la modificación de la estructura actual de un pleno de 137 asambleístas a una estructura bicameral, de tal manera que existan dos cámaras al interior de la asamblea que se controlen mutuamente y que ejerzan atribuciones diferenciadas, pero que les permita tener un control mutuo importante. Esto mientras que la segunda pregunta establece: con la finalidad de fortalecer la fiscalización, ¿está usted de acuerdo con que se reforme la Constitución para que la Fiscalía General sea independiente frente a la función judicial? Señalan que esperarán que la Corte Constitucional dé luz verde a estas preguntas y poder empezar con el proceso que dispongan. Creemos que el camino que tenemos que seguir es el de recoger firmas y luego ir a la Asamblea Nacional, para que la Asamblea tiene 90 días para conocer del proyecto y luego hay un referéndum a nivel popular en todo el país. En Quito informó Adriana Rojas. En otro tema, atención, 5 reos que se fugaron de la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo fueron recapturados por la policía, según confirmó el Ministerio del Interior. El motín se dio porque se habían instalado inhibidores de señal y eso provocó la reacción de los internos. Un fuerte contingente policial llegó hasta el Centro de Rehabilitación Social El Rodeo de Puerto Viejo. Por tierra y por aire se realizó la operación de búsqueda de los 5 internos que se habían fugado.
Hubo una fuga esta mañana, todas las personas que fugaron han sido recapturadas, agradezco por ese trabajo a la Policía Nacional. Hablaban de 3, pero finalmente se confirmó que fueron 5. 5 personas fugaron, 5 fueron recapturadas de inmediato con una muy buena respuesta de la policía. Antes de la fuga hubo un amotinamiento, lo que fue aprovechado por los privados de libertad. ¿Por qué se amotinaron? Porque quieren dañar los inhibidores. Se instalan inhibidores para que no se puedan hacer actividades ilegales desde fuera, desde dentro hacia afuera de las cárceles. Y de pronto lo que tenemos es una gran protesta para dañarlos. Entonces, estas son las consecuencias de el tomar control, el poner reglas claras, pero como les digo, hay un ministerio que está encargado de este tema, va a recibir todo el apoyo desde todas las instancias, pero es importante también que la justicia asuma una parte de lo que corresponde. Ellos estaban en un día de visita, estaban en los patios, el objetivo de ellos fue tomarse el inhibidor de señal, ¿no? Lograron realizar esta acción, desconectaron el inhibidor, producto de ello un PPL resultó con una descarga eléctrica, el estado de él aparentemente es normal, ¿no? De pronto tiene alguna afectación en el hombro por producto de la descarga, pero de ahí no pasa. Los familiares de los internos mostraron su preocupación por lo sucedido e hicieron otras denuncias. El agua está muy contaminada, hay muchos presos que se mueren de hambre, los presos se están enfermando, están llenos de sarna. Efectivamente hay múltiples demandas que de pronto ya han sido expuestas y entiendo yo están siendo solventadas, sí, pero todo esto requiere tiempo y procesos y esperemos que ya inmediatamente se vayan solucionando. La ministra del Interior destacó la rápida acción de los gendarmes que permitió ubicar a los prófugos y apresarlos nuevamente. Al momento lo que nos hemos encargado es de que en cada pabellón se tranquilicen, ingresarles a los pabellones, dejarles con los guías para que ellos procedan al conteo. Los servidores policiales no permitió que esto tome mayor connotación, tome mayor fuerza y, como les digo, está al momento totalmente controlado el incidente al interior. Informó Roselena Vázquez. Además, un privado de la libertad falleció la noche de este martes en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en la ciudad de Cuenca. El cuerpo fue encontrado suspendido de una litera en la celda de máxima seguridad. Las autoridades investigan el caso. Este fue el ambiente que se vivió a las afueras del CRS de Turi, en la ciudad de Cuenca, luego que un interno fue encontrado sin vida en el interior del pabellón de máxima seguridad samaritano. Encuentra una persona de sexo masculino en el pabellón samaritano, en la celda número 25. El privado de la libertad fue descubierto con una soga en su cuello, sujetada de una litera. Suspendida por una cuerda desde las literas. Suspendido en una celda, en una litera. Juan C. cumplía una sentencia de 20 años por el delito de asesinato. Si bien se presume que la muerte sería un suicidio, Fiscalía investiga el hecho para confirmar o no esta versión. Si es un suicidio, el asunto quedará ahí. O si es que el médico dice, no, es una muerte violenta por esta situación, por esto y por lo otro, ameritará que la Fiscalía aperture una investigación. El fallecido no estaba solo al momento de lo ocurrido. Sin embargo, sus compañeros de celda no se percataron de nada. Que han estado en ese momento otras personas en la celda, pero que no han tenido la precaución de ver qué es lo que ha sucedido. La fiscal de turno y elementos de la policía especializada ingresaron al centro para tomar procedimiento. El levantamiento de ese cadáver para que ese cadáver sea trasladado a la morgue. Luego de las pericias de ley, el cuerpo del hombre fue trasladado al centro forense. Finalmente se conoció que 7 privados de la libertad que se encontraban en este centro fueron trasladados la noche de este miércoles hasta el CRS de la ciudad de Guayaquil ante una alerta de amotinamiento. La ministra del Interior, María Paula Romo, informó que la tarde de este miércoles 24 de julio se llevó a cabo una reunión para evaluar la situación judicial en la crisis carcelaria. La cita contó con la presencia de Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, la fiscal general Diana Salazar y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Paulina Aguirre.
La Secretaría de Atención de Personas Privadas de Libertad, una de las primeras medidas que tomó cuando empezó la emergencia fue trasladar a los PPLs más peligrosos a áreas de máxima seguridad y de máximo control. Muchos de ellos han interpuesto habeas corpus y les han sido concedidos. Y entonces los jueces mandan a que sean devueltos a zonas de mínima seguridad. Entonces, no hay esfuerzo que vaya a ser suficiente si es que los jueces impiden la organización de las cárceles. Un poco más de 3 meses han pasado desde la declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario y los hechos violentos en las cárceles no cesan. Expertos en seguridad nos dan a conocer propuestas que podrían contribuir a la salida de la crisis. Están retenidos por el mismo sistema en el cual el Estado nos ha tenido. Lo que ocurre en las cárceles de Ecuador, sin lugar a dudas, es más crudo que cualquier escena de alguna película sanguinaria. Lo que genera la pregunta, ¿realmente cuenta el país con un sistema de rehabilitación social? La declaratoria de emergencia debía traer soluciones, pero hasta la fecha, aparentemente no existe una hoja de ruta ni una salida pronta a la crisis penitenciaria. Han hecho pensar que podríamos confiar en ellos para de manera inconsulta tratar de articular una política pública en torno a la inseguridad dentro de las cárceles. Pero eso no es todo. Ha pasado 3 meses y ni siquiera han podido comprar los escáneres vehiculares, que es por donde nos meten la droga y las armas. La propuesta de más cárceles frente al hacinamiento, que es una de las problemáticas que engrosan la lista de emergencia, es descartada por el experto Santiago Argüello. Esos nuevos centros carcelarios, por principio, se van a llenar tan rápido como se cree. Tanto Camacho como Argüello coinciden en que la solución es la creación de políticas públicas que van más allá de encargar la seguridad de las prisiones a los policías y militares. Quien captura o representa a la persona que captura no puede cuidar las cárceles. Somos los civiles los que tenemos que manejar, administrar los centros carcelarios por un principio antiguo. Cada uno tiene propuestas frente a esta crisis. Por ejemplo, Camacho sugiere seguir modelos de países vecinos que han tenido resultados positivos en la rehabilitación de los reos. Mire, Chile, el propio presidente se ha dado cuenta que en Chile ellos tienen un nivel de reincidencia del 48%. Entonces él dice, para mí es más fácil rehabilitarles porque me cuestan menos cuando salen. Ya van a encontrar trabajo, ya no son delincuentes, ya no son una carga para la sociedad. El Ecuador está casi en el 80% de reincidencia. Por su lado, Argüello señala que un aliciente podría ser un manejo diferenciado de la prisión preventiva, que reduciría la población carcelaria. Los municipios deberían hacerse cargo de los centros de detención preventiva y solo cuando hay ejecución penal entonces los reenvían a la administración penitenciaria. Lo único claro en medio de esta crisis en el sistema penitenciario es que la solución no depende solamente de una persona o institución. El esfuerzo debe ser en conjunto. Informó Carolina Basante. En el ámbito político, los jubilados continuarán con la huelga de hambre, mientras que se solicitó un nuevo juicio en contra del ministro de Finanzas Richard Martínez. Todo esto tras su comparecencia en la Comisión de Participación en la Asamblea Nacional, donde, entre otras cosas, explicó cómo se lleva a cabo el pago de jubilaciones. Su intervención no dejó contentos a los presentes. ¡En vida que nos pagaran! ¡En vida que nos pagaran! ¡De muertos ya para qué! ¡De muertos ya para qué! Así, entre canciones, gritos y reclamos, con escolta policial, fue como el ministro de Finanzas Richard Martínez salió de la Comisión de Participación Ciudadana, donde por más de 3 horas explicó cómo se ha estado realizando el pago de las pensiones jubilares. Inició explicando que la deuda es una herencia del gobierno anterior. Son 1.200 millones de dólares que a corte 24 de mayo del 2017 heredamos como deuda con los jubilados. Y mientras el ministro Martínez exponía, la inconformidad por parte de los jubilados presentes crecía. Previo al descontento, Martínez explicaba que de 350 millones que se asignaron en el presupuesto del Estado para el pago de jubilaciones, se ha programado que 110 millones de dólares sean en efectivo y 240 en bonos.
Hasta el momento, se habría solo ejecutado el 10% de aquello. Hemos pagado hasta el momento, desde el 24 de mayo del 2017, 653 millones, son cerca de 12.500 jubilados. Añadió que en agosto comenzaría la emisión de estos bonos, que recalcó son voluntarios, afirmación que fue rechazada por los jubilados presentes, quienes contaron que actualmente se les está obligando a cobrar en bonos y que lo que exigen es que todo lo presupuestado para este año sea en efectivo. Tengo cáncer, entonces yo no quiero bono, quiero mi plata porque estoy a punto de morir. Así es. Sí. En las intervenciones de los asambleístas, la preocupación se centró en los mismos temas, sobre todo la falta de cronograma para el pago. ¿Por qué no se establece un cronograma de pagos igual que se establece un cronograma para cubrir el tema de municipios, para cubrir el tema de profesores? Si es que ese cronograma ordenado mensual se hubiese cumplido, hoy deberíamos estar superando el 50% de ejecución presupuestaria. Me comprometo en la parte del cronograma que establece la ley interpretativa a acelerar los procesos y enviar un cronograma en la próxima semana. Una vez finalizada la sesión, los jubilados anunciaron que continuarán con la huelga de hambre, mientras que Raúl Tello, presidente de la comisión, cumplió con lo que semanas antes había dicho. Solicitó un juicio político en contra de Martínez. En Quito informó Andrea Orbe. Iván Granda, secretario general de Anticorrupción, denunció que los dineros de los ecuatorianos habrían sido utilizados en estudios de mercado para ver si Julian Assange, el fundador de Wikileaks, tenía posibilidades electorales en su país de origen. Este y otros temas fueron abordados por el secretario de Estado. Juicio político Richard Martínez. Otra de las estrategias del correísmo frente a un ministro que evitó que Ecuador sea Venezuela. Sin duda los logros del ministro de Economía, que es recuperar la confianza de la comunidad internacional, el financiamiento por parte de organismos multilaterales, han hecho que ciertamente sea un objetivo político del correísmo. Disolución Fundación Eloy Alfaro. La situación del señor Rolando Carrera Maya aparece en el caso Arroz Verde. Es representante de la Fundación Eloy Alfaro y contador de Alianza País en el 2014. El señor Ernesto Rolando Carrera Maya, contador de Alianza País, tenía una gestión dentro del Instituto de Pensamiento Eloy Alfaro. Él era tesorero. ¿Quién era el presidente de ese instituto? El señor Rafael Vicente Correa Delgado. ¿Cómo lo hicieron? A través de bandes. Sin embargo, también está vinculado. El mismo personaje es quien estaría involucrado en los sobornos desde el 2012, con 2.3 millones de dólares, según establece un informe y los medios de prensa. Investigación Julian Assange. Estamos enviando información pertinente a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General en función de que dineros de los ecuatorianos fueron utilizados, por ejemplo, para hacer un estudio de mercado para ver si es que el señor Assange tenía posibilidades electorales en su país de origen. Son cosas que son lamentables para el país en un momento en donde se tenía una gran bonanza financiera, hayan sido dineros públicos, hayan sido establecidos o hayan sido vinculados a un ejercicio de esta naturaleza. Se están enviando ya a la Fiscalía y a la Contraloría todos los elementos necesarios que determinen una condición de responsabilidad penal, administrativa o civil como corresponda. El Gobierno Nacional y Odebrecht conformaron la metodología que se aplicará para establecer el monto económico por los daños causados al Estado ecuatoriano, producto de los actos de corrupción de la brasilera. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce a cuánto podría exceder la indemnización que pueda recibir el Ecuador. A los 14 días del primer encuentro, el Estado ecuatoriano vuelve a reunirse con Félix Martins, director regional para América Latina de Odebrecht, como parte del acuerdo de reparación de los daños que el país sufrió por los actos de corrupción de la brasilera. Íñigo Salvador, procurador general del Estado, es el vocero del equipo negociador ecuatoriano. En esta reunión lo que se determinó es la metodología para establecer el monto de los daños causados al Estado ecuatoriano. Esta metodología naturalmente es un marco referencial que podrá ser ajustado a medida que avanzamos. Metodología que contempla dos tipos de daños, materiales e inmateriales. Conforme lo prevé el ordenamiento jurídico ecuatoriano, los daños materiales necesariamente incluirán
el daño emergente, es decir, el daño efectivamente causado, y el lucro cesante, es decir, la posible ganancia o ventaja que se habría podido obtener y que no se obtuvo en razón de la causación del daño. Ahí se tomarán en cuenta los rubros indemnizatorios que salgan del análisis de cada contrato, posibles costos adicionales sin sustento, pagos ilegales, acuerdos colusorios y costos financieros. En cuanto a los daños inmateriales, ellos tienen por objeto determinar el daño social causado por los actos ilícitos de Odebrecht. Para sustentar los parámetros reparatorios se recabará de las entidades públicas afectadas, de control regulatorio y de investigación, la información necesaria que permite establecer la naturaleza y cuantificación de los daños. En una etapa posterior se establecerá el valor de los daños sufridos y ese valor servirá de base para el monto exacto de la indemnización que Odebrecht deberá entregar al Ecuador sin perjuicio de otras formas de reparación. El próximo encuentro será dentro de un mes, informó Héctor Romero. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Y al regresar, mucha atención. Gremio de taxistas amenazaron con más movilizaciones si es que la Asamblea no prohíbe la operación de aplicaciones móviles como Uber y Cabify. Además, deslave en Baeza arrastró a 2 vehículos y provocó el colapso de un puente peatonal. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía de Comercio TV. El fuerte invierno continúa provocando graves estragos en la Amazonía ecuatoriana. Un aluvión en la ciudad de Baeza, provincia de Napo, arrasó un balneario natural, un puente peatonal y dejó una persona herida. Es el instante en el que el fuerte aluvión se llevó consigo todo lo que encontró a su paso. Ante la mirada atónita de los moradores, el balneario que se encontraba sobre la quebrada Machángara, en la localidad de Baeza, Cantón Quijos, provincia de Napo, fue devastado por los palos, piedras y lodo que bajaron con fuerza. Paralelo al puente vehicular que conecta Baeza a Tena, se encontraba un puente peatonal, desde donde personas observaban lo que ocurría. De pronto, este se desplomó. Tuvimos una persona que fue afectada, estuvieron en el centro del puente mirando cómo se desbordaba el río y producto de esto pues cayó el puente, una base del puente. A buena hora se lo pudo rescatar con personal de bomberos y se fue trasladado inmediatamente a una unidad de salud. Este mismo aluvión arrastró consigo un vehículo, dejándolo completamente destruido. Encontramos los restos de un vehículo, el chasis y el volante, parte de la cabina que fue arrastrada. Lo que sabemos y tenemos información pues que no hay personas que fueron afectadas en este vehículo, ya que el vehículo en la parte alta se encontraba solo, no parqueado. También ha provocado que la afectación de las tomas de agua y se produzca la interrupción de lo que es el líquido vital. De este punto, unos 30 kilómetros hacia la parroquia de Papayacta, en el sector de Yaguana, uno de los puntos críticos por los cuales se declaró en estado de emergencia la red vial estatal de la zona, un nuevo deslizamiento de tierra mantiene cerrada esta carretera. Allí se habrían encontrado partes de un vehículo. Autoridades presumen que producto de este hallazgo existirían víctimas. Informó Adriana Rojas. Una volqueta atropelló a una familia que iba en una moto en el noroeste de Guayaquil. La madre falleció mientras que el padre y su pequeña bebé quedaron gravemente heridos. Su muerte fue instantánea debido a un accidente de tránsito en el que no hubo culpables. Un percance mecánico le jugó la terrible pasada a esta joven, su esposo y su pequeña hija de 1 año y medio, quienes se movilizaban en una motocicleta en la avenida Casuarina, justo en la entrada de la cooperativa Sergio Toral, noroeste de Guayaquil.
y entonces se le traba la llanta, se le rompe la cadena y se le traba la manzana de la S. Entonces ellos se frena la moto y la coge con y lo chispeó. Cayeron, la señora botó al bebé y le coge la llanta a la señora primero y después lo coge a él. Tuvo una salida de su Catalina de la cadena. Al parecer esa fue la situación que se habría suscitado el accidente. Entonces la familia impactó contra una volqueta que llevaba material de construcción, carga que le impidió al conductor del pesado vehículo hacer una maniobra para evitar esta tragedia, que acabó con la vida de la madre, mientras que el hombre perdió una de sus piernas y la menor fue trasladada a un hospital donde permanece asilada con pronóstico reservado. Parece que ha habido arrollamiento para ambos, tanto para la persona fallecida como para el conductor por una de sus piernas. Lo que tenemos que verificar, ya está el personal técnico de la OIAT recabando toda la información para mandarle el informe al señor fiscal. Agentes encargados de realizar las pericias llegaron al lugar para recoger evidencias. No pudieron contar con el testimonio del chofer de la volqueta. Él huyó. Hay un desplazamiento del cuerpo posterior, de acuerdo a la autopsia que realiza el médico legista, podremos determinar si efectivamente hubo o no el contacto con los neumáticos que haya sobrepasado el cuerpo. Los vehículos permanecerán en un centro de retención, informó Adriana Peralta. Una persona falleció producto de un accidente de tránsito en la Panamericana Norte en el sector de San Miguel del Común. En el siniestro estuvo implicado un camión y se presume que 2 vehículos livianos. Al menos 4 horas esta ruta permaneció parcialmente cerrada. Al llegar los equipos de seguridad, respuesta y socorro, se encontraron con un cuerpo de un motociclista en la calzada y un camión volcado. De acuerdo con informes preliminares, los factores climáticos como la llovizna y la neblina habrían ocasionado el fatal accidente ocurrido este miércoles aproximadamente a las 6 de la mañana. Se trata de un accidente de tránsito de tipología pérdida de carril, atropello, volcamiento lateral de un cuarto del camión. Sin embargo, varios testigos señalaron que otros 2 vehículos livianos también estuvieron implicados en el hecho. El señor del camión ahorita no ocasionó el accidente. Lastimosamente, el señor que falleció fue el que ocasionó que el camión se vire, porque el rato que venía el motociclista en la curva, el señor se resbaló y venían 2 carros atrás, un carro negro y un taxi. No sé cuál de los 2, pero uno de los 2 fue el que le atropelló al señor. Y el camión, por no irse encima del taxi y de otro camión que iba adelante, se volcó. Versión que no concordó con la de algunas personas que atendieron el siniestro, quienes presumen que en la muerte del motociclista solo habría estado implicado el camión. Pierde pista un vehículo pesado, producto del mismo hay una persona fallecida de una motocicleta. En tanto, no se conoce la identidad del conductor del camión que transportaba colchones, por lo que el vehículo fue trasladado a un patio de retención vehicular para las investigaciones pertinentes. El conductor de la volqueta a nuestra llegada ya no se encontraba. Debido al accidente, un carril de la Panamericana Norte permaneció cerrada durante varias horas, informó Sofía Vintimilla. Como lo anunciamos, dirigentes del gremio de taxistas amenazaron con más movilizaciones si es que la Asamblea no prohíbe la operación de aplicaciones móviles como Uber y Cabify. En el paquete de la reforma a la Ley de Tránsito, la advertencia la realizaron al salir de la Comisión Ocasional de Tránsito a la que acudieron acompañados de la asambleísta María José Carrió. No es posible esas contradicciones y que voceros del gobierno nacional quieran apoyar a ciudadanos extranjeros que operan al margen de la ley. Aquí, para hacer transporte público y comercial, tienen que cumplir con una cadena de requisitos. Las transnacionales no tienen principio, no tienen conciencia, no son choferes profesionales, no son ecuatorianos, no pagan impuestos, todos se llevan a paraísos fiscales. La ministra del Interior, María Paula Romo, plantea reformar la Ley de Movilidad Humana, esto con el fin de conseguir una migración más ordenada. Según Romo, la decisión no tiene que ver solo con los fenómenos migratorios regionales, sino globales. La alerta que da pie al gobierno nacional para buscar una reforma a la Ley de Movilidad Humana radica en un acontecimiento sucedido el pasado 26 de junio. El 26 de junio, 4 integrantes del Estado Islámico fueron detenidos en Nicaragua. 3 de los 4 tuvieron como su puerto de entrada a América el Ecuador.
Este hecho es calificado por María Paula Romo, ministra del Interior, como una de las alertas más graves que el país ha registrado. Es parte de lo que hemos discutido con el secretario de Estado de los Estados Unidos en su visita, en su reunión con el presidente este fin de semana, y esto nos obliga con mucha más intensidad a retomar la discusión sobre una reforma a la Ley de Movilidad Humana. Este anuncio lo hizo durante su comparecencia en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. De esta manera se entraría también en revisión la solicitud de visa a nuevos países. Venezuela se encuentra entre los casos a ser analizados. Bueno, eso es parte de lo que se va a discutir en la reforma a la Ley de Movilidad Humana, porque al ser un país de la región tiene algunas reglas diferentes. Las reformas migratorias que incorporaría el nuevo cuerpo legal de la Ley de Movilidad Humana, manifiesta Romo, va mucho más allá del problema regional, pues la dimensión en torno a la seguridad podría inmiscuir al país en otro tipo de amenazas. Informó Javier Rosero. El colectivo ciudadano Quinto Poder Somos Todos entregaron a la Asamblea Nacional 60.000 firmas que respaldan la propuesta de reforma que busca eliminar la pensión vitalicia que reciben expresidentes y vicepresidentes. En medio de un evento simbólico, las 60.000 firmas recolectadas por el colectivo Quinto Poder Somos Todos para respaldar el proyecto de reforma que busca eliminar las pensiones vitalicias que reciben expresidentes y exvicepresidentes del país fueron entregadas a la Asamblea Nacional. La entrega del mandato de más de 60.000 personas de todo el país. No ha sido fácil recorrer las 24 provincias, no fue nada fácil, pero el día de hoy le estamos demostrando al país que por iniciativa popular normativa tenemos las firmas. Fue en noviembre del 2018 que este colectivo presentó el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, en el cual plantean la derogatoria de los artículos 135 y 136, en los cuales se establece las pensiones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes. Pero fue el 7 de marzo del presente año que el Consejo Nacional Electoral dio luz verde para recoger las firmas que respalden la iniciativa ciudadana. De recoger 35.555 firmas que representa el 0.25% del padrón electoral de las últimas votaciones. Pero nosotros hemos superado y hemos duplicado esa cantidad. El asambleísta de la bancada Integración Nacional, Ángel Gendel, quien recibió simbólicamente las firmas, se comprometió a apoyar este proyecto de reforma y explicó el proceso que deberán seguir luego de que las mismas ingresen por la Secretaría General del Palacio Legislativo. Entra por Secretaría General para luego ser enviadas para su verificación al Consejo Nacional Electoral. El presidente de la Asamblea Nacional luego dispondrá para que se dé trámite este pedido. Resaltó que concluida la verificación de las firmas y en caso de que éstas se ajusten al número requerido, el proyecto pasaría directo al Pleno para su discusión en primer debate. Va directo porque es una iniciativa ciudadana. En este marco, el colectivo resaltó que estarán vigilantes ante todo el proceso. De todo lo que suceda, al momento que las firmas las envían al CNE y que el CNE en el proceso de calificación, en el tratamiento de ley. En Quito informó Adriana Rojas. En una operación conjunta de la Armada Colombiana y el Comando Sur de los Estados Unidos rescataron una embarcación ecuatoriana con 6 tripulantes a bordo luego de 23 horas de naufragio. En la isla de Malpelo, Buenaventura, Colombia, 6 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana fueron rescatados por la Armada colombiana luego de que la embarcación que había salido desde el puerto de Salinas con rumbo a Panamá naufragara en aguas del Pacífico por más de 23 horas. Nos pasó que la mar estuvo bravo, ¿no? En una travesía no podemos decir que la mar va a estar bien o no va a estar mal, a pesar de que hay equipos como para eso, ¿no? Para poder ver, ¿no? Pero no sabemos cómo nos va a ir por la ruta. A través de un comunicado, la Armada colombiana informó que al parecer el naufragio se habría presentado debido a las malas condiciones meteomarinas en la zona, lo que ocasionó un daño en las cámaras del catamarán, permitiendo así el ingreso de agua en la embarcación. Sufrió una avería, la cual inicialmente tuvo una escora y posteriormente su hundimiento. Las autoridades ecuatorianas alertaron a la estación de guardacostas en Buenaventura sobre la desaparición de una embarcación con bandera ecuatoriana que llevaba como nombre Yaku. Una operación conjunta con el Comando Sur de los Estados Unidos permitió ubicar al personal que habría naufragado. Una vez rescatados, los 6 ciudadanos ecuatorianos fueron atendidos por el Cuerpo de Bomberos de Buenaventura y su equipo médico para evaluar su estado de salud. Bien, no se preocupen, que ya estamos rescatados gracias a la Armada de Colombia y aquí en el buque nos han tratado bien.
Los 6 tripulantes fueron trasladados a las oficinas de migración para iniciar sus trámites de regreso. Con la realización de Andrés Reina, informó Carolina Cuenca.